Seguimos con Tecnopol con este tema de la consolidación de las finanzas públicas a través de la reducción de la evasión tributaria, a través de la reducción del déficit del sector eléctrico y a través de la reducción del gasto tributario. Y vamos a tomar el caso de la evasión tributaria. Yo tengo un ejemplo aquí. Miren, vamos a suponer que yo tengo una persona que gana 100. Una persona que gana 100 y paga el impuesto sobre la renta, que es 25. Paga el impuesto sobre la renta y le quedan 75. De esos 75 vamos a suponer que la persona ahorra 20 y gasta por lo tanto 55. De esos 55 vamos a suponer que 25 no tienen ITEVIS y 30 tienen ITEVIS. Es decir, que yo voy a tomar estos 30 que él sale a consumir, 30 por 0.18 son 5.4. Es decir, que al final esa persona estaría pagando de su total de ingresos los 25 de impuestos sobre la renta y 5.4 de ITEVIS. Por lo tanto, le estaría pagando 30.4 sobre 100, significa una presión tributaria para esa persona de 30.4%. Ahí se ve cómo usted puede tener una presión tributaria del 15% en términos agregados, pero una persona pudiera tener perfectamente una presión tributaria de 30.4%. Si yo le añado otras figuras impositivas, impuestos selectivos al consumo, es decir, que parte de esto también incluya bebidas alcohólicas, cigarrillos, etcétera, que incluya selectivo o que incluya combustible y lo coloco aquí, ese 30 pudiera subir a 31%, 32%, vamos a suponer. Una presión tributaria alta, porque esa persona tiene que pagar servicio de educación, servicio de salud, servicio de seguridad, tiene que pagar una gran cantidad de cosas. Y por eso la gente se queja, dice, óyeme, mi presión tributaria no es 15%. No me vengan con ese cuento, que la presión tributaria no es 15% en la República Dominicana. Las tasas de interés, las tasas impositivas son muy altas, muy altas. Eso dicen los agentes económicos que están pagando impuestos y que están pues aportando al Estado Dominicano para que el Estado Dominicano pueda ejecutar la política de educación pública, pueda ejecutar la política de salud, puede ejecutar la política de viviendas populares, la limpieza, etcétera, seguridad, todo ese tipo de cosas, todos esos gastos. Bien. Ahora, vamos a tomar este otro caso. Vamos a suponer una persona que tiene 100 de ingresos, exactamente igual que la anterior, pero evade el impuesto sobre la renta. Es decir, que sería 100 menos 0 igual 100. Ese sería el monto que tiene disponible para dividir entre ahorro y consumo. Vamos a suponer que tiene la misma propensión marginal a ahorrar que la anterior, es decir, que ahorra 20. Eso significa que le queda 80. Y yo voy a suponer que esos 80, él toma 55 que lleve ITEVIS y 25 que no lleve ITEVIS. Ok, los 25 que no lleve ITEVIS, no hay ningún problema, se quedan fuera. Ahora, los 55, él debería pagar 55 por el punto 18, pero no. Así como evade impuestos sobre la renta, yo voy a suponer que una parte de ese ITEVIS, él lo va a evadir. Entonces, vamos a dividir el consumo, que es 55, entre 25, que no va a estar tributando porque evade, y 30, que sería lo que estaría pagando sí ITEVIS. Es decir, que es 30 por punto 18 sería 5.4. ¿Cuánto estaría pagando al final de impuesto esa persona? 5.4 sobre 100. ¿Cuál es la presión tributaria de ese agente económico que es exactamente igual al agente económico anterior que paga impuestos sobre la renta? Es decir, que no evade. La tasa impositiva promedio que estaría pagando esa persona es 5.4. La presión tributaria 5.4 contrasta mucho con el 30.4 que estaría pagando el otro. 5.4, 30.4. ¿Qué significa eso? Ahí se ve el efecto de la evasión. Por eso, cuando uno tiene que pagar anualmente una cantidad importante de recursos y que cae en el bracket del 25%, porque ustedes recuerdan que persona física es 15, 20, 25%. Y es una escalerita. En la medida en que usted va pasando lo que son los márgenes que van por encima de esos tramos, llega a 25. Yo estoy asumiendo que el nivel de ingreso es lo suficientemente alto como para quedarse con la impositiva, que sería en ese bracket mayor, y como es muy grande, pues entonces anula el efecto de los pequeños y estoy aproximando a 25. Usted me dirá, no, Jaime, no va a ser 25, va a ser 23, va a ser 22, no importa, esto es simplemente una aproximación. Lo importante es que queda en ese mayor tramo impositivo la mayor parte de sus ingresos y que va a estar pagando impuestos sobre esto. Ahora, hay otra persona que debería también estar ahí, pero evade.
Ahora, fíjense la diferencia, uno de 30% y el otro 5% de impuestos. Así no podemos estar, porque cuando uno ve eso, uno dice, no, pero espérate, ¿cómo es posible que ese entonces esté pagando 25 puntos menos que yo? 25 puntos menos que yo, ¿y por qué? ¿Por qué él va a estar pagando 25 puntos porcentuales menos de impuestos? De ese 15%, quien lo está pagando soy yo. Él no paga nada prácticamente, o paga muy poco. Entonces, cuando yo veo que Magín Díaz, como director de impuestos internos, aplica una política contra la evasión, hay que apoyarlo, yo lo veo bien. Y aquí en Tecnopol, así como toda la sociedad, deberíamos apoyarlo porque eso va a significar que luego él va a poder bajar, él va a poder someter, porque se va a llenar de dinero, va a poder someter al gobierno una reducción de la tasa impositiva que le permite entonces más reducir las cargas de los impuestos. Ah, claro, pero para eso hay que reducir la evasión. La evasión, vuelvo y repito, es de promedio del 50%. 50%. Es decir, que ese 15% de presión tributaria lo pagamos lo que estamos pagando impuestos. Lo pagamos lo que estamos ahora mismo honrando nuestra obligación impositiva todos los años, todos los meses, continuamente. Ahí taquete, 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 taquete. Y otros no pagan nada. Eso es injusto, sumamente injusto, sumamente injusto, sumamente injusto. Oh, pero venga acá. Usted sabe la cantidad de dinero que anualmente hay que pagar de impuestos. Entonces, para que haya otro grupo que no paga nada. Y no me estoy refiriendo a los pobres, porque ese es el punto. La gente cree que estamos hablando de los pobres. No. Esa evasión tributaria del 50% no son los pobres. No. Eso es clase media alta y clase alta, que evade una gran cantidad de cargas que debían todos los meses estarse pagando. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, vamos a tomar el déficit del sector eléctrico. Ese déficit del 30%, donde 23 puntos corresponden a pérdidas comerciales, definitivamente que no lo explican el consumo de los pobres. No lo pueden explicar. Porque los pobres no tienen suficiente carga en términos de la nevera, el aire acondicionado. No tiene nada de eso que permita generar un superconsumo. No tienen dos, por ejemplo, los ricos, una nevera, un freezer, 5 aire acondicionados, 4 televisiones y así sucesivamente. El pobre puede tener su abanico, puede tener su nevera, puede tener su lavadora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las cargas son muy diferentes, muy diferentes. La casa del pobre es de 20 metros, la casa del rico es de 300 metros, 400 metros, 500 metros. Entonces, son cargas muy diferentes en términos de absorción de energía eléctrica. Entonces, ¿quién explica principalmente esas pérdidas de electricidad? Esa falta de facturación y esos recursos que hay que mandarle año tras año. Y que por eso, cuando se hacen los análisis, tanto por parte del Ministerio de Hacienda como por parte del Banco Mundial, se llega a la misma conclusión. Y es que ese subsidio que se otorga a través de ese déficit que lo financia el Estado Dominicano es regresivo. ¿Qué significa regresivo? Que beneficia más a los ricos. Beneficia más a los ricos. Es regresivo. El subsidio que otorga el Estado al sector eléctrico es regresivo. Entonces, eso hay que enfrentarlo. ¿Y a quién hay que poner? A los clase media, alta y clase alta. Esos son los que explican ese déficit del sector eléctrico. Esos son los que lo explican. Ahora, hay que ponerlo a que lo pague, o sea, que se facture. A los pobres, medidores prepagos. Medidores prepagos. La entrada de Punta Catalina, por ejemplo, va a poder permitir que haya mayor cantidad de circuitos 24 horas. Al haber mayor cantidad de circuitos 24 horas, entonces se va a poder tener la oportunidad de cobrarle a los pobres energía eléctrica que no se le está. Ahora, a los ricos también hay que hacerle lo mismo. Decir, ok, mira, en esta zona de Altas Torres, yo estoy inyectando 20 megas. Yo estoy inyectando 20 megas en esas Altas Torres, pero solamente estoy cobrando 10 megas. ¿Qué está pasando ahí? Miren, óigame bien, se acabó esto, yo lo voy a marcar y le voy a decir lo siguiente. O le doy el 50% de apagones o le pongo unos medidores prepago. ¿Cómo? ¿A los ricos? Sí. Te voy a poner unos medidores prepago. ¿Cómo? Mire, yo no sé cómo ustedes van a hacer, pero ustedes me van a pagar esto por adelantado. ¿Cómo? ¿Usted quiere energía eléctrica? Páguela por adelantado. Y tan pronto usted la pague, yo le voy a dar 24 horas de energía eléctrica. Aquel que no paga no tiene energía eléctrica. Usted verá cómo se reduce inmediatamente lo que es el déficit del sector eléctrico.
porque no puede seguir el gobierno todos los años un 1% del PIB, un 1.5% del PIB, 2% del PIB. Depende del precio de la energía eléctrica, del precio de los combustibles que afecta el precio de la energía eléctrica. Entonces, ante esa situación no cabe duda de que hay que enfrentarla pues yendo hacia donde se genera ese déficit. Así como en evasión tributaria es clase media alta y clase alta, asimismo, aquí también clase media alta y clase alta. Ahí que hay que buscar el déficit del sector eléctrico, recortarlo y también la evasión impositiva. Usted me dirá, no, pero yo estoy pagando. Yo le digo, sí, usted sí. Y yo reconozco que usted paga tanto la energía eléctrica como los impuestos. Pero hay mucha gente como nosotros que no paga ninguna de las dos. Y a esa hay que ponerla a pagar. Vámonos a la pausa.